democracia. La perdimos por un montón de motivos, pero la perdimos esa disputa de la democracia. Y si miramos para atrás y pensamos, a ver, ¿qué pasó en 1973? En 1973 hubo un hombre que perdió la interna de su partido, y tal vez ahí no sabía que iba a cambiar la historia, que iba a ser el padre de la democracia moderna. Pero cuando perdió, no se fue a la clandestinidad, no armó un grupo de radicales extremos que creían que le habían arrebatado algo. Y entonces, aquella democracia casi anómala que había nacido en aquel entonces, nos hace a nosotros hacernos la pregunta, ¿cómo defendimos la democracia en esos años? Habría que recordar que, partiendo de conmemorar es, además de festivo, es de recogimiento, o de tristeza, o de pena, o para recordar algo que es importante que nos quede marcado. Y la primera conmemoración que podía haber sido festiva en aquella época, y si ustedes lo recuerdan bien, cuando apenas arrancaba la democracia, se bañó de sangre. En un festejo se bañó de sangre. Las facciones se peleaban entre ellos. Entonces, no es tan liviano decir que todos nuestros problemas empezaron el 24. Claro que sí, entramos al peor túnel de la historia. Nos encontramos con alguna de las peores aberraciones del ser humano. Nos vimos a nosotros mismos produciéndonos vejaciones el uno al otro. Sí, pasaron un montón de cosas, pero también hay que recordar que en esos años había unos adolescentes políticos que nos decían, para cumplir nuestros sueños tenemos que ponerle armas a las utopías. ¿Se lo acuerdan ustedes? Yo tengo 61 años, hay gente de mi edad. En aquella época yo tenía 15, 16 años, pensaba en la política ya. ¿No lo recuerdan? Sí, lo recordamos todos. Armar las utopías, como si con las utopías armadas se pudiera convertir en democracia. Se convierte en sangre. Por eso, el 24 de marzo, también festejamos los primeros 3 años de la década de plomo. No lo olviden, porque ahí es donde está, eso es lo que estuvo en juego. Y eso es lo que se estaba desarrollando en el alma, en el espíritu de ese hombre que un día iba a cambiar la historia definitivamente para consagrar una democracia para los tiempos. Y sin ir más lejos, ustedes mismos, si lo recuerdan, podrán recordar aquel que les dijo a la juventud maravillosa de aquel entonces, años más tarde, les dijo, estúpidos imberbes. ¿Por qué? No sabían a dónde estaban llevando el país. Pero eso era un asunto de ellos. Cómo resolvían esa interna, cómo venían de la gloria de la juventud maravillosa a los estúpidos imberbes. Se tienen que hacer cargo de eso. Nos tenemos que hacer cargo todos, porque eso también hipotecó la democracia. Entonces, para avanzar, ese hombre que con un proyecto completamente diverso, que tomar violentamente un espacio para decir me están quitando esto, salgo, lo peleo y derramo sangre para obtenerlo, cosa que no es una solución, durante 7 años, hasta que se completaron esos 10 años de plomo, puso al servicio de todos, con desprecio a su propia integridad personal, con desprecio a la seguridad de su familia, se puso al servicio de la democracia que iban a hacer. Capaz que él ni lo sabía en ese momento el peso específico que iba a tener para nosotros, pero lo hizo, se comprometió, y con las herramientas de la democracia constituyó algo que todavía nos debemos festejar. Y realmente es un desafío que nos tenemos que poner los argentinos. Es verdad, tenemos que recordar el día más nefasto de la historia argentina, cuando los militares derrocaron un gobierno democrático. Pero creo que hay un día que debemos recordar, que es el 9 de diciembre, el día que un hombre, con las herramientas de la democracia, con la justicia, dictó castigo y sentencia a los culpables. Y eso nos uniría mucho más. Ese hecho sería mucho más fortalecedor para todos nosotros. Comprender que las cosas se resuelven con las herramientas de la democracia y no con la violencia de los violentos. Porque ese día fueron condenados todos los violentos de la Argentina, para que no vuelvan nunca más. Entonces, la garantía que dio este hombre con el uso de esas herramientas es que después, con el tiempo y a lo largo de los años,
pudiéramos descolgar los cuadros que querramos, pero no nos olvidemos que en el clavo no había que volver a colgar a otro represor. Tal vez suene duro, pero prefiero que suene duro a tiempo y no tengamos que llorar otra vez esas divergencias, esas divisiones que nos convierten en enemigos los unos a los otros cuando no lo somos. Empecemos a comprender con qué herramientas vamos a jugar. Y para terminar, un poeta y dramaturgo, Bertolt Brecht, dijo, refiriéndose a la lucha de los hombres, hizo un paralelo acerca del tiempo de los hombres que luchan por días, por meses, por años. Son buenos, mejores, importantes. Pero, queridos amigos, también dijo, cerrando esa expresión, que los que luchan toda la vida son indispensables. Gracias, doctor Alfonsín. Hoy estamos acá para rendir además un homenaje al presidente Raúl Alfonsín. Y estamos todos aquí presentes no porque sea necesario para él este homenaje, sino porque es una necesidad íntima nuestra de rendirle homenaje permanentemente, porque Alfonsín nos devolvió la democracia, pero mucho más allá y profundamente de eso, de ese hecho histórico, de esa bisagra de la historia, nos devolvió la fe en la democracia, nos devolvió la fe en las instituciones democráticas. Fiel a sus principios, porfiado en sus convicciones, desechó cualquier atajo que se le presentara en sus primeros años de gestión y tomó el único camino posible, el de la verdad y el de la justicia. Con la creación de la CONADEP descendimos hasta el séptimo infierno. Puso blanco sobre negro los horrores de los crímenes de la dictadura, derogó el fuero militar, derogó la ley de autoamnistía que se había dictado el último gobierno encabezado por el dictador Viñoles y logró con eso una sentencia ejemplar, única en el mundo, única en el siglo XX, solamente parangonable con el juicio de Nuremberg, pero por la diferencia que este juicio fue realizado por las fuerzas de ocupación de una nación derrotada en una guerra, y este juicio fue el juicio que las instituciones democráticas recién recuperadas le realizaron a la última y más sangrienta dictadura del país. Todo eso le debemos a Alfonsín. Y quizás, hablo a título personal, pero creo que es un sentimiento compartido por todos. Nos llevó muchísimo tiempo comprender cabalmente sus expresiones y principalmente una que él recitaba a diario, que era aquello de que por la democracia se come, por la democracia se cura, por la democracia se educa. La dimensión de Alfonsín hizo necesario que pasaran todos estos años para que fuéramos entendiéndolo y comprendiéndolo hasta llegar a ponderarlo en toda su magnitud. Por eso, el pueblo de Rojas, hoy, imponiéndole su nombre a este paseo de la democracia, le rinde su merecido homenaje. Gracias, presidente Alfonsín, por todo. Que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y
playas y desiertos, montañas y llanos, y en la casa tuya tu calle y tu paz.